Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este especial coronavirus de La Nación Más. Mi nombre es Agustina Girón y estoy junto a Hugo Machiavelli. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Agustina, buenas noches, aquí en el especial para acompañarte hasta las 21. Así es, hoy vamos a tener muchos invitados. Por ejemplo, vamos a tener a Roberto Kachanowski, economista, que nos va a hablar justamente sobre la economía en tiempos de cuarentena. Vamos a hablar también con el doctor Santamarina, con todo lo que tenés que saber sobre los trucos caseros para poder enfrentar el COVID-19 en tu casa. También vamos a hablar con la diputada Graciela Ocaña y te vamos a contar una historia de una argentina que está encerrada nada más y nada menos que en un crucero fantasma. Pero vamos a estar en la calle también, Hugo. Claro, exactamente, Agustina, nos vamos a ir a la calle. Atención con la violación de la cuarentena. Atención porque se están decidiendo qué va a pasar con los mayores de 70 años. Finalmente el gobierno de la ciudad va a impedir que salgan, los multará. ¿Cómo será la aplicación de esta normativa? Pero nos vamos ahora a la calle para ver lo que está pasando. Javier Mozo está recorriendo la calle Corrientes. Seguramente ya está en contacto con nosotros. Hola Javier, buenas noches. Hola Hugo, hola Agustina, ¿cómo están? Muy buenas noches para ustedes también, para la audiencia. Exactamente como vos bien decías, estamos en plena avenida Corrientes, la mítica, la que nunca duerme. Tan solo a una cuadra de lo que es Corrientes y Callao. La parte de los teatros, la parte de las avenidas, donde vas a encontrar grandes cantidades de librerías, restaurantes, desde Corrientes y Callao hacia el Bajo y en las cuadras que están rodeando a la avenida Corrientes, nada más ni nada menos que 4.000 locales comerciales hay que dependen prácticamente de esta columna vertebral que es la avenida Corrientes. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Prácticamente vacía. Yo me voy a subir ahora a nuestro auto y la vamos a recorrer hasta el Bajo, para que vean en qué condiciones se encuentra. ¿Les parece? Nos parece bien, Javier, y además ese es el problema que ahora la Argentina va a tener que enfrentar, el problema económico. Por eso nos vamos a ir metiendo desde la calle con algunos columnistas que nos van a explicar, entre ellos Roberto Kachanowski y por supuesto Graciela Ocaña, porque el otro tema es la medida que va a impedir o impediría que los jubilados y los mayores de 70 años salgan mañana a la calle. Pero Javier Mozo sigue recorriendo y mostrándonos la realidad de la calle Corrientes. Así está ahora, la avenida más importante, la más transitada tal vez de la Argentina, la emblemática Corrientes, Javier. Así es, Hugo, la avenida que nunca duerme. Cuando crucemos Callao vamos a encontrar la parte nueva de Corrientes, la que es peatonal en ciertos horarios y en ciertos días de la semana. Y ahora, cuando nos dé el semáforo la posibilidad de cruzar, vamos a ver en qué estado está. Porque uno se imagina en condiciones normales a la avenida Corrientes llena de gente, con las marquesinas de los teatros a full, encendidos, programando o anunciando cada una de las obras que se están desarrollando en las más de 20 salas teatrales que hay en estas 10, 12 cuadras de la calle Corrientes. Y fíjense en qué estado está. Obviamente, la luz de la avenida, pero todo completamente apagado. Lo vemos muy vacío. ¿Viste controles policiales ahí también, Javi? Se ven algún que otro control policial, pero es más que nada la ronda habitual de los patrulleros. No hay control en sí. Lo que sí se ven repartidores, los repartidores que están muy de moda haciendo su trabajo desde hace un mes cuando se instauró la cuarentena. Eso sí, se ven muchos, pero los restaurantes, en ellos entran las pizzerías, por supuesto, los teatros, las librerías, todo completamente cerrado. En este momento estamos pasando por el Complejo Teatral San Martín, iluminado, pero cerrado. Es impresionante, Javier. El Teatro de la Cooperación, exacto. Vos que estás en la calle todo el tiempo, nos das este panorama, pero ¿a dónde vas a ir ahora? Que es un lugar que representa la vida comercial, no solo de Corrientes y también porteña, sino en gran medida del pequeño y mediano comercio. ¿Dónde nos vas a mostrar que vas a estar? Nosotros en la próxima salida, Hugo, vamos a estar en una mítica pizzería de la calle Corrientes. Un local de muchos metros cuadrados, un local que en este momento lo vamos a ver,
no quiero adelantarme mucho, pero en una condición bastante triste. Pero vamos a mostrarles en la próxima salida cómo se encuentra la sucursal de la pizzería La Americana, en la avenida Corrientes al 1300. Bien, Javi, lo vamos a estar esperando. Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No por nada. Ahí está, pero bueno, Javier Mozo no solo está ahora en la calle, también lo estuvo durante la semana, averiguando sobre otro tema que realmente es muy importante para la salud de los argentinos y que convive con la pandemia del coronavirus, es el dengue. Este es un adelanto de lo que van a ver a partir de las 21 en La Cornisa, mirá. Esta es una zona donde se han encontrado varios casos de dengue aquí en La Plata, de un total de 21 que tienen hasta el momento. ¿Ya se detectaron casos de dengue aquí en este barrio, en el barrio de La Fábrica? En total, hasta hoy a la mañana llevábamos 21 casos detectados, 14 son importados, el resto son autóctonos. El dengue es una infección viral que necesita un vector, alguien en el medio, que es el mosquito Aedes. Sin mosquito, cuando uno no tiene un mosquito infectado, no tiene dengue. Llegué a tener 42,8 de fiebre. Cuando llego a la clínica estaba a punto de convulsionar ya. Yo me quería morir porque no quería seguir sufriendo. No soportaba ese dolor. Doctor Ugalde, ¿cómo funciona el test que detecta en muy pocos minutos si una persona tiene dengue o no? Es como un test de embarazo. Más que nada lo que detecta es una huella, la huella que deja el sistema inmune del humano cuando está usando una infección con el virus del dengue. Bajé mucho de peso. ¿Cuánto es mucho? 10 kilos, estando internada. Estaba todo el día con suero, no quería comer. ¿Pensaste que te morías? Sí, pensé que me moría. Sí. Seguimos en el especial Coronavirus, esperando a Luis Majul en La Cornisa, un programón. Tenemos de todo en el programa que conduce Luis Majul a partir de las 21. Pero ahora nos dedicamos al coronavirus porque realmente nos preocupan varias cuestiones. Por un lado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está decidiendo sobre prohíbe o no a los mayores de 70 años salir a la calle a partir de mañana. Y por el otro, queremos saber cómo cuidarnos, cómo protegernos. Por eso hablamos con el doctor Claudio Santamaría, que está en línea para atendernos. Gracias, Claudio, por estar del otro lado. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Está bien que el gobierno impida que los mayores de 70 años salgan a las calles? ¿Es ilegal? ¿Corresponde? Mirá, creo que estuvo mal comunicado. Hay que decir dos cosas. Está bien que se proteja a la población más vulnerable. La mortalidad en los menores de 40 es el 1%. La mortalidad general del coronavirus está entre el 3 y el 5%, pero en los mayores de 70 años para arriba sube a un 16%. Lo que debimos haberle dicho es, queremos cuidar a la población más vulnerable y no pedir un permiso o que iba a haber sanciones. Me parece que estuvo mal comunicada una idea que es muy buena, que es proteger a los que más se van a morir si se infectan. Por eso debió decirse de otra manera, pero sin duda es la población que más nos preocupa porque es la que más sufre la enfermedad y la que peor pronóstico tiene. ¿Pero te parece que no es la medida adecuada? ¿Se tendría que haber hecho de otra manera? Se tendría que haber comunicado diferente, decirle a alguien no salga como que no podía, digamos, alguien hoy día, mis abuelos se morían a los 30, 40 años, hoy la expectativa de vida nuestra está en 78, 82, 85 y la ciudad de Buenos Aires tiene casi 500.000 habitantes que tienen más de 70, 60 años, por lo tanto es una población activa que en general está bien y que tiene recursos. Es cierto que son los más vulnerables. Creo que el error fue cómo se comunicó, pero sí es la población que más hay que cuidar y proteger. Está Me parece bien. que decirle, pidan un permiso, estaba mal. Está bien el error tal vez en la comunicación. Ahora bien, la norma en sí mismo, el hecho de que puedan o no multarlos,
¿Qué es lo que hay que hacer con los adultos mayores? Porque ellos mismos dicen, a ver, desde Kovadlov hasta un montón de personas que están activos y tal vez en la etapa más fructífera de su vida, dice que nos prohíban es atentar contra nuestro derecho y contra nuestra libertad. En ese sentido, ¿qué decís como médico? Sí, ahí creo que, por eso te digo que fue un error de comunicación, no se le puede prohibir con una sanción a alguien que está en todos sus cabales que salga. Sí es cierto que hay que hacer, en salud pública se han tomado medidas, por suerte tempranamente, como la cuarentena, que sería muy malo si la liberan, y es cierto que es la población que más puede morirse. Ahora, ponerle multas, habló de que habría multas económicas o probation, o que alguien para ir a comprar el pan o la farmacia o hacer otra actividad tenga que, digamos, pedir un permiso, me parece excesivo. Me parece que funcionamos más con educación y con normas claras que con sanciones. ¿Te parece que habría que extender la cuarentena entonces o hacerla de manera programada, tal vez siendo los últimos en salir de la cuarentena los mayores? ¿Cómo lo ves? Sin duda que sí. Lo que yo recomiendo personalmente, hay gente que se pone muy nerviosa con lo que voy a contar ahora, todos personalmente, familiarmente y laboralmente, íbamos a hacer un programa y un plan a largo plazo, no menor de agosto o septiembre. Si yo miro qué pasó en otros países, si adelanto que la gente salga, Argentina no tiene un sistema de salud compacto y sólido, es muy dispar y depende de la región de la Argentina. Hay gente que tiene recursos en los hospitales. Hoy tenemos 431 personas del personal de salud infectados, una tasa del 15, el 16%, 5 de ellos han fallecido, 3 médicos y 2 enfermeros. La verdad que es muy preocupante y recién la epidemia, la pandemia en Argentina está empezando. No llegó el otoño fuerte ni el invierno y la verdad que los datos que vamos a preocupante. En ese sentido, ¿puede extenderse la cuarentena formalmente? Porque recién está afectando al personal de la salud y también nos enteramos en las últimas horas de un enfermo penitenciario, es decir, un preso que tiene coronavirus. Son instituciones de las más complejas. ¿Esto puede hacer que la curva se vaya más hacia adelante, julio, agosto inclusive? Sin duda que sí. En los datos, cuando vos ves el conurbano bonaerense, donde hay circulación viral, o esto que vos decías de las instituciones, por eso no va a haber clases del sistema educativo en sus 4 niveles hasta agosto o septiembre, y dependerá cómo podamos pasar el invierno. La epidemia acá de estar empezando, los casos se están multiplicando y las medidas que tenemos que hacer tienen que ser muy importantes y cuidadosas, porque no tenemos que dejar de ver qué pasó en Italia, en España, en Estados Unidos, lo que está pasando. Nosotros no tenemos un pleno invierno, que nos cerramos más, y todos sabemos que en la Argentina tenemos 30% más de gente en situación vulnerable, y eso puede diezmar a nuestra población, y el sistema no tiene la preparación para dar una respuesta masiva. Por eso está bien que estemos en cuarentena y que se continúen, que se vayan soltando algunas cuestiones económicas, está bien, pero tiene que ser muy cuidadoso porque no tenemos todos los recursos ni de salud ni de educación para responder a casos muy serios y muy graves en cantidad. Claro. Ahora, doctor, hay una realidad y es que, bueno, en nuestro país la parte económica es importante. Incluso en países como Estados Unidos, que se supone que es una economía fuerte, hubo más de 22 millones de personas que perdieron sus puestos de trabajo. ¿Ve alguna manera de poder continuar con los métodos de la cuarentena, pero que al mismo tiempo no sea tan fuerte el impacto en la economía? ¿Se puede hacer de una manera tal vez, digamos, separada por rubros? ¿Cómo lo ve? ¿Es posible hacer eso sin que afecte a la salud de los argentinos? La verdad que sí se puede hacer y hay que hacer protocolos. Te hago 2 ejemplos simples para ser rápidos por los tiempos de la televisión. En un comercio, si hay 2 empleados, amplío el turno de trabajo y hago que uno esté a la mañana y otro a la noche. En una empresa que haya 10 empleados, por decir, hago 4 turnos de 6 horas. Tengo que tener con un protocolo distancia social, barbijos y máscaras, y entonces las actividades pueden volver en la medida que conserve las normas claras de bioseguridad. Se puede poner en marcha, pero con protocolo. Si liberás el contagio, como vemos
que pasó con los jubilados o en otros sectores, la verdad que las consecuencias las vamos a pagar muy caras. Y a propósito de eso, se habla de subregistros, es decir, de que los infectados no están registrados en su totalidad. Incluso algunos dicen que todavía los muertos, pero por razones de tiempo, no son bien registrados. ¿Es posible esto? Y a la vez, recién la curva crece ahora en la provincia de Buenos Aires, hace pocos días superó a la ciudad. ¿Qué puede pasar ahí? Mirá, dos cosas. Sin duda hay un subregistro por dos razones muy importantes. No tenemos test para todos. Estamos esperando una partida en una semana, 10 días. Se descentralizó lo del Malbrán, pero no tiene y no hay. Si cualquiera de nosotros se quiere hacer un test, yo mismo, si quiero saber si estoy infectado o tengo anticuerpos porque ya me infecté, no tengo dónde hacerlo. El Estado tiene el monopolio. No me gusta que un Estado tenga un monopolio porque no sé si me dice la verdad. Y vos sabés, y todos sabemos, porque han trascendido periodísticamente, digo, no son noticias falsas, de gente que se ha muerto, lo han enterrado, y el protocolo para enterrarlo, la noticia llegó después, y sin duda tenemos su registro, y oficialmente sabemos que hay circulación viral en Capital, en el Gran Buenos Aires, en Chaco, en Tierra del Fuego, en Río Negro, y en conglomerados en Santa Fe y Córdoba, con lo cual el virus está aumentando, la circulación viral llega al 20% y se va a extender, y con el frío va a haber más contagios, Mario. Doctor, en este sentido, ¿no? En el de los test y justamente en el criterio que se debe utilizar para realizar los test, esta semana el gobierno amplió el criterio por el cual se considera que son casos sospechosos, ¿no? Por ejemplo, se agregó lo que es la falta de olfato, por ejemplo. ¿Qué le parece este tipo de cambios? ¿Va a ayudar? ¿No va a ayudar? ¿Qué opina? Eso era muy necesario, debió hacerse hace mucho tiempo. Hubo un subregistro, porque a mucha gente se la descartaba si no había viajado, por ejemplo. Ahora se agregó la falta de olfato, la falta de gusto, o tan solo tener 37,5 de temperatura, o algunos trastornos como dificultad para respirar. Me parece que ampliar ayuda a saber. Creo que igual tenemos pocos diagnósticos, estamos protegiendo poco al personal de salud. La tasa de infección en el personal de salud es muy grave, y mucha gente no toma conciencia que si la gente de terapia, de una guardia, se enferma, no tenemos gente de reemplazo. Y ustedes y yo y todos los que nos ven saben que nuestro sistema de salud es muy dispar y que tenemos lugares con buena atención y lugares donde no tenemos ni guantes ni barbijo para atender con dignidad y usar las normas de bioseguridad. Seguro. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo y por haber hablado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches y a cuidarse. Ahí está, gracias. A cuidarse y todos en casa. Muy bien, bueno, ahí estaba entonces el doctor con los consejos, ¿no? Para poder enfrentar este coronavirus. Pero quien sigue en la calle es Javier Mozo, que nos va a contar otro lado, ¿no? No solo el de la salubridad, sino también el impacto económico, ¿no? Lo que adelantábamos recién con el doctor. Javier, contanos, ¿dónde estás? Andy, salimos. Hola, Agus, nuevamente. Estamos en la avenida Corrientes al 1300. El obelisco allá al fondo se puede divisar, y miren la tranquilidad, observen la tranquilidad de la avenida Corrientes a las 8:17 de la noche. Esto, recién hablábamos con Alejandro González, uno de los dueños de la pizzería La Americana, y nos decía, esto a esta hora revienta de gente, perdonando la expresión. Sí, sí. Es una imagen, Javier, que no estamos habituados a ver. Claramente, pocos mostraron la avenida Corrientes. Y la actividad de las pizzerías. La gente va al teatro, va al cine y va a las pizzerías. ¿A qué pizzería vamos a ir ahora? Vamos a entrar a la pizzería La Americana. Bueno, una famosa pizzería. Está desde el año pizzería. 1935, exactamente. Vamos a ingresar. También impactante, ¿no? Verla así toda tapiada casi, un domingo todo hasta tapiado, ahora, ¿no? Con papel blanco en la puerta y en las ventanas. Y observen lo que es por dentro. No hay nadie, claramente. Nadie, absolutamente vacío. Ahora, acá hay una capacidad de 180 mesas en el interior de la pizzería, en el interior del restaurante. Y es increíble verla así. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por recibirnos. No hay ningún problema. ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación? Dura, muy crítica, muy dura. Muy dura. Calcula que nosotros, un día como hoy, tenemos que tener el local casi lleno, la avenida explotada. Venimos de aguantar lo que fue la obra de la avenida Corrientes
y ahora nos encontramos con esto. Otra vez esta realidad. Cuando se enteraron de la cuarentena, cuando se enteraron que había que cerrar, ¿qué pensaron? En principio, salud. Cerramos, ni lo dudamos, pensamos en los empleados, todos, cerramos las 3 sucursales que tenemos nosotros y después empezás a pensar que tenés que pagar los sueldos, que tenés que llegar, el gobierno autorizó hacer el delivery y bueno, decidimos hacer delivery, pero esta sucursal la mantuvimos cerrada, claro. Y la de 11 también. ¿Cuántas personas trabajan acá, Alejandro? Los está escuchando por las dudas, Alejandro, si le quieren hacer alguna pregunta, pero ¿cuántas personas trabajan acá? Particularmente en este local, 60 personas. ¿Y en los demás? En el otro 75 y en el otro 45. O sea, como 150 personas trabajando de esto, un poco más de 150 personas. Un poquito más. Y son sueldos que tenés que pagar a fin de mes. Nosotros ya pagamos todo marzo a todos los empleados y el 100%. Claro. Este mes no sabemos cómo vamos a hacer. Alejandro, Hugo, te escucha Alejandro. Sí, quería preguntarle si está de acuerdo con las medidas que el gobierno está tomando, si está esperando algún tipo de auxilio, si sigue pagando los impuestos. ¿Cómo enfrenta esto? Nosotros pagamos como principio todos los sueldos, pagamos parte de los alquileres, que nosotros de los 3 locales 2 los alquilamos, de los impuestos pagamos hasta el mes pasado, todo, y este mes nada, lo que va de abril no pagamos porque no sabemos tampoco las medidas que va a haber. Claro. En realidad algunos están pagando el 80% del sueldo, el otro es el 70%, no está claro, no hay un mensaje claro. Entonces, nosotros lo que hicimos es pagar los sueldos y esperar las medidas que dicte el gobierno. Esperar los auxilios de los bancos, todavía no nos llegó ninguno. Nosotros particularmente trabajamos con el Banco Francés y aprovecho para mandarles un mensaje a lo del Banco Francés. Todavía nada. ¿Este particular lo alquilan, este local? Sí. ¿Han podido hablar con el propietario y que han llegado a algún acuerdo, algún arreglo? El propietario fue muy, no sé cómo decirlo, cómodo en esta situación y nos cobró la mitad del alquiler y después veremos cómo vamos para adelante. Un dato, chicos, al fondo, como se puede ver, el horno está en un mínimo de encendido porque, a ver si le pedimos a Alejandro que se acerque, ¿por qué tiene que estar encendido el horno, Alejandro? Para mantener cierta temperatura y que después cuando lo encendamos y vuelvan a funcionar no se rajen los hornos. Porque si no eso pasaría. Exactamente. Claro. Ok, este es el panorama, chicos, de la situación de tanto como la Americana como muchos locales comerciales de aquí de la Avenida Corrientes. Reiteramos, la avenida que hasta antes del comienzo de la cuarentena, antes de a muy pocos días de conocerse el decreto presidencial, era un mundo de gente. Hoy, literalmente cerrado. Impresionante, ¿eh? Una muestra, una muestra, Javier, clara de uno de los negocios más simbólicos allí en la calle Corrientes. Te agradecemos el contacto, pero vamos a seguir con Javier Mozo en la calle. Ese es uno de los aspectos que nos importa cubrir en el especial coronavirus. Atención, falta poco para que llegue Luis Majul y La Cornisa. Un programón hoy, no te lo pierdas. Y seguimos hablando de otro tema relacionado al coronavirus que también ha levantado polémica y tiene que ver con los sueldos de los políticos y este pedido para que se bajen, ¿no?, el sueldo. Para eso estamos en comunicación con el economista Roberto Kachanowski. Roberto, muy buenas noches. Agustina Girón te saluda. ¿Cómo te va, Agustina? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por hablar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con esto. Si hacemos una suma, ¿cuánto se juntaría si los políticos se reducen un 30% el sueldo? ¿Qué suma tendríamos para, por ejemplo, atacar el COVID-19? A ver, todo depende de lo que entendamos por el gasto de la política, ¿no? Si vos decís nada más que el presidente de la nación y 2 más, obviamente no van a mover la aguja. Claro. Ahora, lo que hay que tomar es el conjunto de los 3.700.000 empleados públicos que hay en el país, entre la nación, las provincias y los municipios. ¿Correcto? Sí. Eso representa la masa salarial total de eso. Son más o menos el equivalente a 52.000 millones de dólares. ¿Cuánto? ¿Okay? ¿Cuánto? 52.000 millones de dólares. Un montón. Cuando vos sumás lo que le pagás al empleado público nacional, al empleado público provincial y al empleado público municipal. Empresas estatales, etc. Muy bien. Ahora, lo que yo digo es, hay que sacar de ahí, de esa lista, justo ayer estaba trabajando el dato más afinado, pero falta todavía algunos detalles, pero de todas formas les digo lo siguiente. Ustedes pueden sacar todo lo que es salud, todo lo que es educación, todo lo que es seguridad y todo lo que es Fuerzas Armadas. A eso no se le reduce nada. Y se supone que le bajamos un 20%
a todos los empleados públicos de la Nación, las provincias y los municipios. Fíjense, ustedes recién estaban mostrando una pizzería que no tiene ingreso cero. Acá estoy diciendo 20%, nada más. Bueno, eso serían más o menos unos 8.000 millones de dólares, a un tipo de cambio de 100 serían 800.000 millones de pesos, y ustedes recuerden que el paquete de ayuda que anunció el gobierno fue de 700.000 millones de pesos. Correcto. Sí, la plata está ahí. O sea que si los políticos y el Estado se reduce, se puede enfrentar y salir luego de esta pandemia de mejor manera. ¿Por qué no lo hace la clase política argentina, Kachanowski? Porque yo creo que se transformó en un negocio la política. Lamentablemente se usa la política, el Estado, como un negocio personal. Y ustedes no se quieren tocar nada. Déjame que te dé algún dato más para que la gente tenga noción. Todos los congresos provinciales, no estoy diciendo el nacional, todos los provinciales tienen en total 1.200 legisladores. Sí. ¿Sí? Provinciales estoy hablando. Eso el año pasado tuvo un costo de 41.000 millones de pesos. Claro, es mucha plata, es mucha plata. Para que la gente tenga noción, si uno divide ese presupuesto por la cantidad de legisladores, cada legislador costó su sueldo más todos los empleados, asesores, secretarias, autos, etcétera, costó para los contribuyentes 2.800.000 pesos por mes. Y ahora le va a preguntar seguramente a Agustina, que tiene datos, porque además nos preocupa el tema de los jubilados y las prohibiciones tal vez para salir. Pero digo, ¿por qué la sociedad civil todavía no le exige a la clase política que se baje los sueldos si la política finalmente es un negocio? Vemos políticos que entran de una manera a la función pública y salen ricos, vemos que no tienen decisiones ni siquiera en cuanto a lo gestual para bajarse los sueldos. ¿Por qué la sociedad no lo exige? Bueno, porque a mí me parece que acá hay un error. Ustedes saben que yo vengo insistiendo con este tema bastante. Me estoy ligando todos los insultos posibles a través de mensajes que me están mandando, pero no importa, voy a seguir igual. Ustedes, si me dan un minuto más, quiero contarle una cosa que me parece que es importante. Ustedes tienen, por ejemplo, en el Congreso de la Nación un señor que se llama Di Próspero, investiguen. Ese señor es el Moyano de los empleados del Congreso. El Moyano. Ese señor, Di Próspero se llama. Busquen el dato, traten de contactarlo y que les explique por qué la asociación o el sindicato de empleados del Congreso de la Nación sponsoría carreras de turismo de carretera. Bien. Kachanowski, lo quiero traer. Ahora, ¿por qué la gente no lo pide? Porque la gente cree que se tiene que bajar el sueldo del presidente o los ministros. Acá el problema es mucho más grande. Es todo el costo de la política. A ver si nos metemos en la cabeza. Esto no es solamente el presidente de la nación. El otro día, la primer ministra de Nueva Zelanda anunció una rebaja del 20% de los sueldos de ella y de todos sus, ministros, ¿ok? Todo su gabinete. Pero esto es un tema mucho más grande. Abarca al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, de la nación, de las provincias y de los municipios, donde la política se transformó en un gran negocio, como decía recién, ¿no? Claro. O sea, en su opinión debería alcanzar hasta las líneas de ministerios y poderes legislativos, digamos. Tiene que agarrar a los tres poderes del Estado, en los 3 niveles de gobierno, y todos tienen que hacer un sacrificio. Del primero al último empleado que hay en el sector público. Usted dice que ¿O acaso el señor taxista que no tiene ni para... A ver, ese señor tiene que alquilar el auto, tiene que pagar el combustible y una vez que cubre ese costo se lleva plata para su casa. Hoy no se lleva un peso a su casa. Claro. Me quedé con el dato de Di Próspero, porque usted dice que si los periodistas nos metemos en algunos funcionarios, en cómo derivan ese dinero, termina tercerizado, terminan blanqueando tal vez fondos en otros rubros. En este caso usted habló del automovilismo. Es decir, hay que empezar a denunciar más a la clase política que hace negocio para sí mismo con el dinero público. A ver, yo no soy legislador, son los legisladores los que tienen que ir y poner las cosas sobre la mesa, ¿sí? Las cosas son las cosas, ¿entiende? Porque yo puedo hacerlo desde acá, mi trabajo es simplemente buscar datos y tratar de difundirlos. Pero ¿cómo es posible que también averigüen si no hay un gran negocio con la obra social en el Congreso de la Nación? Ahí se abren montones de cajas que la gente no tiene noción de la plata que se maneja. Claro. Entonces, no estoy diciendo que
se eche gente. Simplemente empiecen a ver los números que están revoleando y miren por el otro lado a esos 7 millones de personas que todas las mañanas se levantan y tienen que sostener ese aparato del Estado y de corrupción en muchos casos, en todos los niveles, de todos los partidos políticos y colores que quieran, y la gente esa ya no puede ni sostenerse a sí misma hoy en día. Kachanowski, lo quiero traer también al tema del vuelo que partió esta semana a China para traer insumos. Sí. Sé que usted ha tenido algunos reparos al respecto. ¿Por qué? A ver, lo están vendiendo como un vuelo a China. Esta gente no son Aldrin, Collins y Armstrong, que fueron a la Luna 384.000 kilómetros de distancia. Fueron acá, a China, 18.000 kilómetros de distancia, 48 horas ida y vuelta. Y lo están vendiendo como si fuesen la nueva tripulación del Apolo 11. En el año 69, estamos hablando de 50 años atrás, 3 tipos en una lata de sardinas llegaron a la Luna, bajaron, caminaron y volvieron, ¿sí? Y eso les llevó 195 horas. Y estos están haciendo la gran cosa como si estuviesen haciendo la gran patriada de ir hasta China en un avión que vuela cómodo como cualquiera de nosotros tomamos aviones. Esos vuelos son los más comunes cuando no hay coronavirus, todo el mundo vuela. Llegan ahí, ni se bajan del avión, le ponen la mercadería, suben, bajan, vuelven. ¿Usted cree, Kachanowski? Fueron hasta la Luna los otros. Y estos nos quieren vender que fueron a China, están haciendo la gran patriada. 500 millones de dólares pierde Aerolíneas, ¿no? Correcto, sí, claro. No, le quería preguntar si algunos no utilizan la pandemia del coronavirus para tapar sus propios problemas y si hay populismo en estas medidas, como usted está señalando con el bono de Aerolíneas. Yo creo que hay mucho de populismo, pero lo que más me preocupa es las tendencias autocráticas que se notan. Y permítanme, yo estoy lejos de los 70 años, así que no tengo ningún problema. Pero esto que han decidido hacer, lo que sacaron con lo de los 70 años, me parece la humillación mayor a gente que, discúlpenme ustedes, voy a ser muy guarango, le puede limpiar los mocos a todos estos políticos que están haciendo desastres en el país. ¿Sí? Es gente preparada, con trayectoria de 70 años. Es un tipo que está pleno de trabajo y de intelectualidad. Claro. Y los quieren encerrar como si fuesen la última cosa de la sociedad. No podemos ser tan salvajes de hacer esas cosas. ¿Cuál debería haber sido la manera más adecuada de cuidarlos, según usted? Bueno, si ellos lo que podría haber hecho el jefe de gobierno es decir, señores, miren, si ustedes quieren, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está a disposición de ustedes, llamen a tal número, y si prefieren no salir, nosotros estamos a disposición para ayudarlos. No imponérselo como si fuese una prisión domiciliaria. Claro. Pero insisto, le puedo limpiar los mocos, son gente preparada con trayectoria, intelectuales, que saben manejarse y vivieron todos los problemas de la Argentina mucho más que estos otros que están ahora, cualquiera sea el nivel de los políticos. ¿Quiénes se creen que son? A ver, tienen que respetar a la gente mayor por su sabiduría. Le pueden dar clases de cómo hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, estas cosas a mí me indignan, disculpen, pero cuando vi esa noticia, podía haber pensado en mis padres, por ejemplo. ¿Sí? Eso es humillar a la gente. Y es una medida populista. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es que los molesten para que no les usen la cámara de los sanatorios si se enferman. Ese es el problema de fondo. Kachanowski, voy a citar, de hecho, hablando de populismo, un tuit que usted mismo publicó y que tiene que ver justamente con la cuarentena y cómo lo está utilizando Alberto Fernández. Me gustaría que usted mismo lo explique. Bueno, a ver, yo creo que la economía ya venía muy mal. Le sirvió durante un tiempo la cuarentena para que todos estemos hablando de el coronavirus y nos olvidemos del problema económico. Claro. ¿Sí? Ahora, levantan la cuarentena, se baja el telón y queda al descubierto que está el rey está desnudo. El problema económico que hay en la Argentina es fenomenal. Antes ya, digamos, habían complicado la situación económica, antes de la pandemia, pero ahora la situación es mucho peor, porque el gasto público subió enormemente, la recaudación tributaria bajó brutalmente y esa diferencia se está financiando con emisión monetaria. Por eso usted hoy tiene un corralito para retirar pesos. Claro.
Está complicado, evidentemente, el panorama económico, los bonistas que están esperando su respuesta, pero permítame que le cuente un último momento. 102 nuevos casos, reiteramos, esta es información oficial del Ministerio de Salud, es en el parte de esta hora, el vespertino, sobre la situación de la pandemia del coronavirus. 102 nuevos infectados en la Argentina. Atención, datos de último momento, reiteramos, cifras oficiales, son 134 los muertos. Esto es lo que está pasando ahora. Atención, porque si uno lo mira en perspectiva, la curva va en crecimiento y los datos que indicábamos recientemente tienen que ver con que hace pocos días la provincia de Buenos Aires superó por primera vez en cantidad de infectados y de muertos a la ciudad de Buenos Aires. Uno dice, claro, tiene más población, es cierto, pero es la zona más vulnerable de la Argentina desde la perspectiva económica. Por eso hablábamos con Kachanowski, nos interesa su visión y además saber si las medidas que está tomando el gobierno son las correctas o está utilizando de algún modo esta crisis social y por supuesto de salud por algunas medidas que se están tomando. Reiteramos, 102 nuevos casos en la Argentina, 134 muertos desde que comenzó la pandemia, desde que ingresó, recordemos, la cuarentena se extiende, se abre para algunas actividades a partir de mañana. Kachanowski, lo vuelvo a traer un segundo al tema de los abuelos, porque lo que se acaba de confirmar es que mañana a las 8 de la mañana va a haber una conferencia de prensa por parte del gobierno porteño y en este mismo momento están reunidos para terminar de ultimar detalles. ¿Cree que después de todo lo que se habló este fin de semana, el gobierno va a retroceder un poco o va a seguir, digamos, de la misma manera? ¿Qué opina? Francamente, la verdad no sé. Macron creo que dio marcha atrás. Porque quería adoptar una medida similar, pero para 65 años, si mal no recuerdo. Y bueno, obviamente esto es una violación a los derechos. ¿Sí? O sea, esto es muy claro. ¿Por qué es una violación a los derechos? 14 de la, ¿Por qué? Hay que leer el artículo 14 de la Constitución Nacional. Todo habitante tiene derecho a permanecer, transitar y salir del territorio argentino. ¿Sí? Y además las leyes que regulen el ejercicio no pueden vulnerar los derechos, las garantías citadas anteriormente, artículo 28. Asúmenle a eso que no hay estado de sitio que suspendan las garantías. Entonces, a ver si nos entendemos. Uno elige a un intendente para que limpie la calle, para que las luces estén en condiciones y en función del semáforo, ¿sí? No tiene potestad para meter preso a nadie, porque en realidad quieren meter preso a la gente en su domicilio. Ahora, si me permiten un segundo sobre el tema de la economía, ¿sí? Claro. En el año 69, como yo les decía, fueron 3 tipos a la luna y caminaron, ¿sí? Fueron con sus escafandras o cosas. 50 años, a ver si 50 años después no tenemos guantes, escafandras, cosas para ponernos y mantener distancias y poder trabajar. Hay algo que no entiendo. Pasaron 50 años de tecnología, podemos hacer esto, por ejemplo, y yo no entiendo por qué se paralizó por completo la economía. Yo hablo con gente de Estados Unidos todo el tiempo y puede haber en las ciudades más grandes como Nueva York, puede haber algún problema, Boston, pero nosotros en las ciudades las cosas más o menos funcionan, la gente es mucho más responsable de lo que creemos. ¿Y por qué la Argentina está agregando al problema de salud un problema económico complicado, ¿no? ¿Y cómo vamos a salir justamente? ¿Por qué en la Argentina se aplicó esto que para muchos es positivo respecto a la salud pública, pero no para la economía? ¿Cómo sale la Argentina de esta pandemia? Yo creo que la gente es mucho más responsable de lo que creen los políticos. Yo creería que los políticos son menos responsables que la civilización, que la ciudadanía en general. ¿Sí? Entonces, por supuesto que hay que establecer ciertas normas de distanciamiento y controles y tal vez el transporte público limitarlo en la cantidad de gente que pueda subir. En fin, algunas cuestiones operativas se pueden hacer. Pero tal vez usted puede seguir dando clases por internet y no empezar con las clases presenciales en los colegios. Todas esas cosas se pueden debatir. Pero ya los comercios tienen que poder empezar a vender. ¿Sí? Pueden hacerlo a través de internet. Creo que ahora se va a permitir que operaran. Entonces, si esto no se hace, el problema que van a tener es que la recaudación va a tender a cero. Yo les puedo asegurar que más de una provincia, incluida la ciudad de Buenos Aires,
que tiene ingresos por ingresos brutos debe tener un ingreso similar a un número cercano a 0 en este momento. Porque si no vendo, no tengo IVA para pagar, ni tengo ingresos brutos para pagar. Estoy dando 2 ejemplos, ¿no? Alberto Fernández habló de una cuarentena administrada, ¿no? ¿Qué piensa de esto? Se podrá debatir, no sé, habría que ver qué está pensando en ese sentido. Yo creo que se puede salir, yo creo que apelando a la conciencia de la gente se puede hacer perfectamente, empezar a trabajar, tomar ciertos límites, como por ejemplo cantidad de gente en un restaurante o cosas por el estilo, y habrá alguno que no lo cumpla, como puede ser cuando andamos en los autos, que alguno pasa la luz roja. Esto, bueno, pasa en todas las sociedades. Ahora, no porque un tipo se pase la luz roja, no va a parar todo el tránsito del mundo. Entonces, con el coronavirus pasa lo mismo. Kachanowski, ¿hay riesgo de un Estado que se excede? Digo, muchos hablan a partir del ciberpatrullaje, de algunas medidas que usted calificó como populistas. ¿Hay riesgo de un Estado controlador y que funcione sin ningún tipo de respuesta por parte de las otras instituciones, por ejemplo el Senado, diputados, etcétera? Yo lo veo con preocupación, eso, sin ninguna duda. Yo veo que acá se están tomando decisiones, un solo poder es el que decide todo. Entonces la gente está... Y lo que han apelado al miedo y al pánico de la gente. Entonces todos tienen miedo y todos nos tratamos como si fuésemos los antiguos leprosos prácticamente. Si no me acerco a vos por a ver si me contagias. Entonces, con ese miedo manejan a la sociedad. Y con ese miedo se pueden imponer cualquier cosa. Entonces, ojo, no vas a hacer que por el miedo que está causando, la gente termine aceptando un Nerón, ¿sí? Le costó mucho a la humanidad ir a una república liberal, donde todos nos respetamos, hay leyes, códigos, normas que todos respetamos, y hay un límite al monarca que no puede hacer lo que se le da la gana. Eso le costó sangre a la humanidad. No retrocedamos a la época de Nerón, por el amor de Dios, ¿no? Kachanowski, en términos económicos, también esta semana en el medio de la pandemia y de la cuarentena, el gobierno hizo su oferta para el canje de deuda, ¿no? ¿Qué opina sobre esto? ¿Cómo nos va a dejar parados todo esto? Yo creo que la deuda no se la van a aceptar, eso se sabe. Ellos mismos saben que no le van a aceptar el canje de deuda. Aclaremos que con eso no se van a ahorrar un peso, porque hasta ahora hay 2 partes en la deuda: el capital y los intereses. Claro. El capital normalmente se renueva, se hace lo que se llama rollover. Tomo deuda nueva para pagar la deuda vieja, ¿sí? Los intereses se tienen que pagar con el superávit, que se llama superávit primario. Todo el superávit fiscal, descontado los intereses de la deuda, yo me tiene que dejar plata para pagar los intereses. Si no junto esa plata, tengo que tomar más deuda para pagar los intereses. O sea, tomo deuda para renovar la deuda vieja, más deuda para pagar los intereses de la deuda. Argentina no estaba teniendo ni tiene ese superávit primario, por lo tanto venía tomando cada vez más deuda para pagar los intereses. Así que no es que porque entremos en default o porque no se paguen los intereses, el gobierno va a disponer de más plata para gastar. No, no es así, no la tiene directamente, nunca la tuvo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, y el riesgo de la maquinita, ¿no? ¿Cómo? Y el riesgo de la maquinita, digo. Bueno, la maquinita yo recién estaba mirando, a ver si puedo encontrarlo, pero usted calcule que más o menos había en circulación unos 257 millones de billetes de 1.000 pesos el 30 de noviembre. Y estábamos por arriba de los 450 millones de billetes el 31 de marzo. Un 77% de aumento de billetes de 1.000 pesos, estoy hablando, ¿no es cierto? Eso es una emisión fenomenal. Durante el mes de, los últimos 30 días, la cantidad de moneda en circulación aumentó un 40% aproximadamente, el número redondo. Es muchísimo. ¿Sí? Si tomamos un año, aumentó el 90%. Claro. Están haciendo la combinación ideal para que nos pegamos en la piña del campeonato. ¿Por qué? Porque tiran más pesos al mercado, esos pesos la gente no los quiere, no hay demanda de esos pesos porque eso no es reserva de valor, y además hay menos bienes y servicios ofertados en el mercado como consecuencia de la recesión que ya venimos teniendo,
más ¿cómo se llama? La cuarentena. Claro. Kachanowski, le agradecemos muchísimo por este contacto, ¿eh? Bueno, que la pasen bien. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Muchísimas gracias a usted. Muy bien, bueno, falta muy poquito para que empiece la cornisa. Les vamos a dar un adelanto de algo que van a ver hoy, muy importante. Tiene que ver con Moyano y algunos de los enfermos que hoy están perdiendo los servicios que se le venían prestando. Miren este adelanto para entender de qué se trata. Jeremías, cuando tenía 1 año y medio, cayó en una pileta, tuvo asfixia por inmersión y desde ese entonces tiene internación domiciliaria. Hace unos días hemos recibido primero un llamado telefónico de la obra social de Camioneros diciéndonos que querían derivar a Jeremías a otro centro médico. Nosotros siempre tenemos que tener un cuidado especial con Jeremías porque él es una persona que tiene sus problemas en sus pulmones, entonces siempre estamos resguardados y ante todo cuidado contra él. En realidad es arrebatarlo de su familia, de sus afectos, de su vida. Estamos en comunicación ahora con Graciela Ocaña. Graciela, muy buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, gracias por este contacto. Quiero hablar primero sobre este tema de los ancianos porque justamente has seguido mucho, ¿no?, el trabajo con la tercera edad. Me gustaría saber tu opinión, ¿no?, sobre esta medida que en teoría mañana sería oficial. Bueno, la medida tiene que ver con cuidar a los adultos mayores, básicamente ofrecer una gama de servicios que la Ciudad de Buenos Aires tiene para ayudarlos a hacer trámites y evitar así que salgan mucho tiempo fuera de su casa. Ahora, no es un limitante ni a la libertad, creo que se presentó mal, seguramente se informó mal y creo que esto ha sido muy negativo, por supuesto, porque nadie puede pensar que se puede limitar ni las libertades ambulatorias de los adultos mayores, porque están dentro de los derechos garantizados por la Constitución y por la Convención Internacional, que es ley en la Argentina. Correcto. Así que me parece que es muy importante resaltar que más allá del error del comienzo en cómo se comunicó, cómo salieron en los medios, yo creo que esto lo explicó muy bien el jefe de gobierno, tiene que ver con que los adultos mayores puedan comunicarse con el 147, que es el número de la ciudad, en la opción 2, y así requerir qué cosas necesitan y escuchar la gama de servicios que abarca distintos aspectos para acompañarlo, porque todo el equipo del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta lo que busca es eso, es acompañar a los adultos mayores que, como todos sabemos hoy, son los que más sufren las consecuencias del COVID-19 y digamos, es preocupante toda la situación. Por eso se han tomado una serie de medidas que básicamente tiene que ver con el programa Mayores Cuidados y queremos implementar esta difusión. Creo que ese es el centro de la temática que hay que sostener y le pido a todos los adultos mayores que nos están viendo que por favor llamen al 147 y le van a contar las cosas que le pueden ofrecer y a su vez los queremos escuchar, lo van a escuchar con los problemas, las demandas, lo que le pasa cuando tienen que hacer el trámite para hacer la vacuna o lo que necesiten. Correcto. Graciela, porque hay más de 35.000 personas que se han anotado como voluntarios dispuestos a ayudar. Usted fue interventora del PAMI, hicieron una denuncia y un pedido de informe hace poco por una presunta compra con sobreprecios, pero también la quiero consultar por el tema de Moyano. Usted viene pidiendo desde hace mucho tiempo la intervención de la obra social de Camioneros, que ahora intima a pacientes con internación domiciliaria a que sean trasladados poniendo en riesgo, de acuerdo a los profesionales de la salud, su propia vida. ¿Por qué no me explica el pedido de informe y lo de Moyano, por favor? Yo no conozco el tema en profundidad, digamos, escuché la última parte del informe
que ustedes estaban presentando, no conozco el informe, así que no te podría decir si una persona tiene una prestación, la ley de obras sociales justamente obliga a la obra social a que la prestación se siga continuando para poder garantizarle a ese beneficiario de la seguridad social que cuente con todos los elementos, o sea, no pueden evacuarlo de donde está o pueden negarle hoy, darle una prestación que por otro lado es obligatoria para las obras sociales. Así que me parece que lo que corresponde es hacer la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Yo me ofrezco para asesorarlos a estas familias, que escuché el caso al final de tu nota. Claro, es muy preocupante porque aparecen más de 30 casos que está llevando adelante la Asociación Argentina de Electrodependientes, que le piden, por un lado, a la Superintendencia de Servicios de Salud, del organismo que controla las obras sociales, y a la obra social de camioneros que dirige Hugo Moyano, que no dejen de prestar el servicio y que tampoco impongan por la fuerza un traslado. ¿Usted piensa acompañar esta denuncia? Bueno, yo puedo asesorarlos, digamos, porque lo que ellos demandan es lo que garantiza la ley para los beneficiarios de las obras sociales. Entonces podemos acompañarlos, lo que me ofrezco. No conozco el caso, vuelvo a decir. En la cornisa lo vamos a contar en detalle, así que le invitamos a que lo vea. Bueno, escucharlos y por supuesto acompañarlos. Así que Hugo, si te parece, después por privado nos ponemos en comunicación para que vos me contactes y ver de poder asesorar y que estas personas puedan seguir manteniendo la prestación que hasta el momento tienen. Porque sería muy grave, por lo que escuché de la paciente o del familiar, quitar esa prestación, digamos, se pone en riesgo la salud de ese beneficiario. Y la verdad es que en este momento las obras sociales están y tienen que cumplir un rol muy importante porque son uno de los garantes junto al Estado, junto a las prepagas, de dar la cobertura de salud, no solamente las coberturas habituales, sino ante la pandemia las situaciones que se puedan llevar adelante. Lamentablemente todavía hay cosas que no están resueltas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con discapacidad, donde necesitamos que también haya claridad respecto de la cobertura de las prestaciones que las personas con capacidades diferentes necesitan, desde terapias hasta distintos tratamientos. ¿Está habiendo problemas con eso? ¿Hay constancia de que está habiendo problemas? Hay algunas quejas de familiares porque, digamos, han visto como cortados algunos tratamientos. Creo que se está reencauzando el tema y se ha escuchado a las asociaciones tanto de profesionales como de familiares. Pero bueno, necesitamos resolverlo. Evidentemente estamos viviendo una situación de emergencia, una situación que nos ha conmovido a todos y que tiene, en donde el sistema de salud, tiene que poder responder. Y para poder responder, obviamente, está restringiendo algunas prestaciones, básicamente demorando, digamos, lo que se pueda esperar, pero también esto es una situación que no puede ser en eterno, sobre todo para personas con capacidades diferentes o personas que necesitan prestaciones especiales, ¿no? Correcto. Usted había pedido en su momento, porque incluso acompañó la denuncia en la Justicia Federal, por distintas maniobras presuntamente ilícitas en la obra social de camioneros. Lo que señalan las personas consultadas es que quieren sacarle la prestación de internación domiciliaria para llevársela al Sanatorio Antártida, donde estuvo Hugo Moyano y el propio presidente Alberto Fernández inaugurando un hospital para enfermos posibles de coronavirus de la provincia de Buenos Aires. Claro, me parece que eso es extraño, porque lo que todos queremos hoy en salud es que, digamos, poder diferenciar, porque es un foco de contagio. Usted está viendo que hoy tenemos que el 14% de los casos de COVID-19 que se han producido en la Argentina están vinculados a personal de salud, ¿no? De atención
los hospitales, de los sanatorios. Entonces, me parece que personas que están sanas, que están teniendo hoy una prestación que evidentemente las contiene y las atiende, y querer mudarlas a un lugar donde va a ser un foco de internación, según así lo ha presentado el presidente, el ministro de Salud de la provincia y el gobernador, de personas con COVID que provengan de la provincia de Buenos Aires, creo que sería un error. Me parece que es un contrasentido. Yo creo que evidentemente eso no puede pasar y entiendo la respuesta seguramente de la familia de no querer internarlos ahí, porque obviamente corren un riesgo más alto y aparte son personas como los adultos mayores que, digamos, más sufren las consecuencias del virus. Y esto está determinado, digamos, está en los protocolos, así que me parece que se puede hacer algo ahí para que no cambie la situación de los beneficiarios y bueno, y atenderlos. A mí me parece que en este caso la obra social debe, más que anteponer sus intereses económicos, debe darle esta prestación y garantizarla. Por otro lado, es su obligación. Claro. Ocaña, tengo entendido que usted también está haciendo un pedido de informes respecto a la adquisición de los test para el COVID-19. ¿Por qué? Mire, usted sabe que uno de los problemas que tenemos muy serios es que hay pocos, se testea poco, esto es una discusión que se ha dado respecto de otros países. Es cierto que hay una gran demanda sobre los test, y Argentina lamentablemente salió a aprovisionarse muy tarde. La cuarentena comenzó el día 20 de marzo y la compra de los primeros 50.000 kits, porque Argentina tenía solamente 4.000, fue el 21 de marzo. Ahora se ha autorizado a través de un giro de fondos desde la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud y al organismo especializado, que es el Malbrana, a través de los institutos de la ANLIS, a comprar por valor de 1.100 millones de pesos reactivos y otros elementos para los laboratorios. Nuestra preocupación es que bajo una modalidad nueva, que es la de la resolución 409, digamos, hay una parte que es entendible, que seguimos hablando de una emergencia y una urgencia en el marco de una pandemia, pero lo que no se puede es plantear una compra de tal magnitud en 4 días, haciendo invitaciones directas a empresas, una parte de empresas que están anotadas en el ADMAT y que tienen capacidad de proveer este tipo de reactivos, y otras empresas que no sabemos por qué también se las incluyó y se las ha invitado. Y lo que vemos con preocupación es que de esos 4 días, 2 eran 2 días feriados. Claro. Entonces, 2 días están decidiendo una compra que ni siquiera fue publicada. Nosotros nos enteramos por una nota periodística y hemos pedido una serie de... O sea, hemos pedido todos los antecedentes de esta compra, porque nos parece, junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, que es importante que en este momento, más que nunca, haya mucha transparencia y mucha claridad. Con lo cual es probable que se venga otra denuncia, en este caso que se suma a otros sobreprecios y demás. Vamos a ver el material y fundamentalmente también, digamos, la preocupación que tenemos es que estos kits que son centrales lleguen lo antes posible. Por otro lado, también nos llamó la atención lo preguntamos, porque la entrega del material está fijado para, en algunos casos, por lo menos dice, entrega por 1 año. La verdad es que los kits y todos esos elementos se necesitan en forma urgente. Claro. Si es una compra a 1 año, me parece que se puede llamar una licitación pública nacional, internacional. Gracias, Ocaña. Le invitamos que se quede. Se viene Luis Majul, la cornisa. Nosotros nos quedamos, Agustina, porque es un programón a continuación aquí en La Nación Más. Buenos invitados y buenos informes. Hubo un placer. Igualmente. Nos encontramos la semana que viene. Claro.